Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro quinto espacio abierto de este módulo 7. Son ya las 10 de la mañana, hora centro de la República, así que es tiempo de dar inicio a este quinto espacio abierto. La orden del día es la siguiente, ya la conocen, es la serie de actividades que hemos venido realizando a lo largo de estos espacios abiertos: presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? Pues bueno, me presento para todos ustedes. Saben que no es presunción, es protocolo que nos pide seguir prepa en línea para que tengan ustedes en cuenta quién está a cargo de este módulo, porque sigo notando que hay confusión en cuanto a quién está a cargo de este módulo. Ha habido envíos de tareas de algunos estudiantes que siguen colocando, creo yo que es el nombre de la asesora del módulo anterior. Entonces, creo que nada más toman la portada y cambian algunos datos, su nombre quizás o el módulo, y nada más. Pero en cuanto al nombre del asesor, aparece ahí el nombre de una mujer. Entonces yo no soy esa persona. Es importante saber quién está a cargo de este módulo, sobre todo para en el momento de que ustedes requieran algo, puedan dirigirse con esa persona, ¿ok? Entonces me presento para todos ustedes. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan. Soy licenciado en lenguas modernas con la especialidad en la enseñanza del inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionada con la evolución histórica de la lengua y curso el doctorado actualmente en investigación e innovación educativa, realizando una metodología para la enseñanza de lenguas. Bueno, al campo disciplinar al que pertenezco aquí en Prepa en Línea CEP es al de la comunicación, ¿ok? Ese soy yo. Bueno, de nuevo les repito, para aquellos que siguen cometiendo estos detalles en sus tareas, ese nombre que colocan, que no soy yo, es el nombre quizás de alguna otra asesora de otro módulo, seguramente del módulo 6. Entonces, por favor, eviten esas situaciones. Nos dejan ver que no ponen atención a las tareas que están realizando. Hace rato estaba calificando algunas tareas y de hecho es de lo que vamos a hablar ahorita, entrando ya en materia, pero de una vez lo abordo para aquellos que lleguen a ver el video. Recuerden, ya lo he dicho en la mayoría de los espacios abiertos, pero recuerden que están siendo evaluados. Es lo importante, están siendo evaluados. Estas tareas que ustedes envían van a tener una calificación y vuelvo a repetirles, no es crear oraciones por crear oraciones, no es colocar, por ejemplo, hay una tarea que dice en la mayoría de sus respuestas, I do know, en la mayoría de sus respuestas, y en algunas dice, ¿qué? Se me fue la palabra, es una sola palabra, y ya le coloqué ahí a la persona que pues no puedo evaluarlo en sí con nada, porque todo le puso no sé, 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 no sé. Esa no es una tarea. Y en alguna otra tarea, el mismo estudiante colocó, en la tarea, de hecho, la tarea anterior de crear una historia, colocó que pues no tiene ninguna historia personal que contar. Ok, no te puedo calificar entonces, no hay nada que te pueda yo evaluar. Entonces ya le coloqué por ahí que por favor pues eche a volar su imaginación y que pueda crear algo que pueda ser evaluable. Imagínense que todas las tareas, a todas les coloquen I don't know, a todas, a todas, a todas, a todas, a todas, a todas. No hay nada que te pueda yo tomar en cuenta para ser evaluado. Entonces, tomen en cuenta eso y es muy importante porque eso impacta directamente en su calificación. Entonces, no son reglas mías, no es algo que yo haya estipulado, son reglas de prepa en línea CEP. A mí solamente me piden que evalúe, les vuelvo a repetir, mi función aquí es como asesor. Ya la plataforma misma tiene todo lo que se necesita. Prepa en línea CEP ya puso sus reglas de cómo es que se evalúa y bajo qué términos y con qué proyectos y con qué actividades y todo lo necesario.
Yo solamente me dedico a apoyarlos en esa clarificación de dudas, a hacer evaluación de esas tareas que están enviando, a guiarlos en este proceso, ¿ok? Pero el resto ya está hecho, ya está diseñado por la misma institución. Entonces, si ustedes consideran, sobre todo ahí le dejé el mensaje a algunos, consideran que hay ciertas cosas que tienen áreas de oportunidad, pueden escribirnos, pueden dirigirse con sus tutores para que también tomemos en consideración pues sus comentarios. Pero si no se expresan y lo único que hacen es redactar en las tareas I do no, I do no, I do no, I do no, esa no es una tarea que pueda ser evaluada, ¿ok? La otra parte que también es importante, que he escuchado en varios audios, yo sé que en sí no les di una estructura específica del audio, porque algunos me dicen es que ya sabemos cómo se graba y todo eso. Yo simplemente les señalo, vayan al punto de lo que tienen que decir, sin tanto preámbulo. He escuchado varios audios que tienen mucho preámbulo y en cuanto comienzan a leer cuestiones de lo que es evaluable, dicen, no sé, 10 segundos de audio. Y en el resto hablaron de ustedes, de qué van a hacer, qué están haciendo ahorita. Hace rato escuchaba un audio y se presentó la persona, después comenzó a describir toda la tarea, por último terminó señalando algún aspecto igual de la tarea y después ya se fue al punto de inglés. O sea, todo eso lo hizo en español y del audio de 3 minutos fue como un minuto solamente de eso. Eviten eso, solamente váyanse directo a lo que tienen que señalar o decir del inglés. En todo caso, preséntense y eso es todo. Y decir, no sé, my name is Daniel Juárez. Listo. Y comenzamos con la actividad, ¿ok? Directo a lo que se necesita. ¿Y por qué hago todo esto? Porque estamos en un nivel básico de inglés, ¿ok? Si les preguntan o les dicen que tienen que hacer tal o cual cosa, vayan directo a esa. Más adelante, conforme ustedes sigan practicando, seguramente podrán hacer otras tantas cosas más con el idioma, pero por el momento no hay necesidad de complicarnos la vida porque ustedes mismos se la están complicando. Lo único que requieren es directamente a lo que se pide. Si dice que por favor diga la sección A, váyanse directo a la sección A, pregunta-respuesta. Si les dice la indicación del audio, váyanse a la sección C o D, es un ejemplo, váyanse directo a esa, sin tanto preámbulo, sin tanta conclusión, porque al final también puso ahí un cierre muy largo y muchas gracias por haberme escuchado. Le pido una disculpa de antemano debido a que no, nada de eso, solamente están alargando más el audio y no, se están extendiendo del tiempo, ¿ok? Entonces, directo al punto, ¿ok? Tómelo mucho en cuenta para que sus tareas tengan lo que se requiere. Y sobre todo si están muy temerosos de no poder cursar o aprobar el curso, como les dije el día anterior o la semana anterior, solamente enfóquense en lo que se requiere, entreguen puntualmente lo que se está pidiendo y con eso ya habrán de estar prácticamente del otro lado. Ya les había dicho y se los vuelvo a repetir, ese esfuerzo que le están metiendo sabiendo que quizás no van a adquirir una habilidad tan marcada en cuanto al uso del idioma, pero están haciendo lo necesario para poder acreditar el módulo, eso les va a dar una mínima probatoria. El resto, el 7, el 8, el 9 o el 10, esos puntos de diferencia entre reprobar o aprobar, esos puntos de diferencia son el nivel de dominio que ya tienen del idioma. Si ustedes lo que buscan es un 10, quiere decir que ya tienen un muy buen dominio del idioma, además de que están creando lo restante, están cumpliendo en tiempo y forma. Lo digo por aquellos que luego llegan a escribirme quejándose porque dicen que porque tienen 7 y si cumplieron con todo. Y les explico, sí, está todo, toda tu tarea está completa, tienes todos los apartados, pero el uso del idioma aún tiene muchas áreas de oportunidad. No porque hayas entregado todo completamente, tienes el 10 en automático. No es algo que va a ocurrir. Y la otra es que si respondes con cosas que no te está pidiendo la indicación, de igual manera no vas a terminar cumpliendo. Si la pregunta, por ejemplo, o la actividad integradora número 3 de la semana pasada dice que escribas un párrafo y escribes preguntas y respuestas, ese no es un párrafo. Y desde ahí ya comienza decreciendo tu calificación, ¿ok? Detalles como esos, que si ustedes no leen con atención las indicaciones, van a comenzar a tener ciertas dificultades. Ya a algunos les dejé también ahí un mensajito de algunas recomendaciones para poder trabajar con el pensamiento complejo, reflexivo, inductivo, deductivo y un tipo de pensamiento más allá del descriptivo.
Les decía yo la semana anterior, me parece, que la mayoría, desde que nacemos, conforme vamos interactuando, vamos desarrollando un nivel de pensamiento descriptivo, que es un nivel de pensamiento básico, y lo que hacemos es describir. Aún no sabemos hablar de procesos ni cuestiones explicativas, no hacemos un tipo de pensamiento un tanto más profundo, reflexivo, crítico, complejo, dirán algunos otros. Y para llegar a esos niveles de pensamiento necesitamos la alfabetización, escribir y leer, aunque ustedes no lo crean. Mientras más escriban y más lean, esos niveles de pensamiento van a terminar desarrollándose. Así que cuando ustedes lean una instrucción y dicen, pues es que no lo entiendo, es porque aún no ha desarrollado ese tipo de pensamiento. ¿Lo pueden desarrollar? Sí, es una habilidad que se puede ir desarrollando al paso del tiempo, pero se desarrolla sobre todo a través de la lectura y de la escritura. Si no les gusta leer, les decía yo en algunos comentarios en las tareas, pueden comenzar a escuchar audiolibros, podcasts, pero obviamente de contenido, no de chismes, que pida que nuestro cerebro esté ahí trabajando y se esté aperturando a otras nuevas cuestiones. Les decía a unos chicos, y perdón que me alargue en esto, pero créanme que es extremadamente importante por lo que estoy viendo en varias tareas, que les cuesta comprender las instrucciones y no tienen ambigüedad, ¿eh? Las instrucciones están claras, que de pronto uno no llegue a comprenderlas, que habla más de uno que de la instrucción en sí, ¿ok? Me dicen algunos, por ejemplo, en la tarea de la semana anterior, que tradujeron o pusieron la versión en español de la reflexión de la entrevista que le hicieron a un familiar y pusieron, por ejemplo, en casi todo versiones en español y le señalaba, solamente vas a utilizar español donde te indique justo, pues la indicación. Si colocaste español en la versión de la reflexión, no dice que le coloques español, en ningún apartado dice que coloques la versión en español. Y me ponían ahí, sí, sí dice, no dice. ¿A qué voy con esto? Hay dificultad en la comprensión de ese tipo de instrucciones. No hay ambigüedad en ellas, ¿ok? Aunque ustedes no lo crean, no hay ambigüedad en ellas. Si a ustedes se les complica entenderlas, habla más de ustedes que en sí de la indicación. ¿Qué requieren hacer? Ya les señalé. Hay que comenzar a leer y escribir para que podamos comprender lo que estamos leyendo. De pronto le dicen a alguien, es que no te entiendo. De igual forma, tiene que ver con que aún carecemos de ese tipo de desarrollo de pensamiento. Sí, de alguna manera también la otra persona es responsable de darse a entender de manera clara y precisa, pero también nosotros debemos aprender a comprender, digamos, por ejemplo, una lectura, lo que se lee literalmente, lo que se lee entre líneas y lo que se lee detrás de líneas, que son diferentes tipos de habilidades, ¿ok? Les señalo esto porque al seguir viendo estas tareas, y no es que quiera comparar con ninguna otra generación, pero por ejemplo con esta generación veo muchas áreas de oportunidad que ya de hecho ya he reportado, porque la mayoría tiende a cometer ciertos detalles en la interpretación de las indicaciones. Aparte de que están haciendo uso en exceso de las inteligencias artificiales, créanme, ya lo mencioné durante todas estas semanas, es muy notorio no pueden de pronto tener un nivel de redacción tan altísimo, igual de preciso o muy preciso, y de pronto en cuestiones del audio cometer errores garrafales de no saber ni siquiera pronunciar, ni siquiera darle orden a lo que se supone que ustedes escribieron. Es como si hablaran dos personas en un mismo momento. Son dos voces en una misma persona, aparte de ciertas cuestiones que se notan dentro de la estructura de las tareas. Muchos solamente copian y pegan, dejan hasta las viñetas, dejan hasta frases que solamente copiaron y pegaron, y como no comprenden completamente lo que redactaron, copian y pegan hasta ciertas claves que tienen dentro de la traducción y dentro de las mismas inteligencias artificiales. Y cuando leo, esto está hecho en una inteligencia artificial. Entonces, para ir concluyendo esto y irnos a la actividad integradora, les pedimos que por favor lean con atención las indicaciones, respondan apropiadamente, hagan uso de las estructuras gramaticales de cada semana. En la primera semana tuvimos presente progresivo y pasado progresivo. En la segunda semana tuvimos el pasado simple acompañado del used to. Y de esta semana tenemos el will, el Be Going To y el Good Like To como las estelares de esta semana. Y ese will, ese Be Going To y ese Good Like To son los que tienen que aparecer en sus tareas, no el pasado, no el presente, no ningún tipo de estructura que no sea de esta semana.
pueden, perdón, pueden agregar algún otro tipo de estructura cuando les pidan redactar. Sí, mientras la estelar, que por ejemplo en esta semana, como ya les señalé, es el Be Going to, Will y Got Like to, estén presentes. Importantísimo, demasiado importante. Aprender inglés va a terminar ayudándoles también a mejorar en el español demasiado, así que tómelo en consideración. Pasemos a lo que nos toca y tenemos como propósito algo que ya hemos venido trabajando o señalando más bien. Nuestro propósito, ya lo conocen, es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante la tercera semana de este módulo 7 por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación, para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y actividad. Ese es nuestro propósito de esta sesión, ¿ok? Así como prácticamente el propósito del resto de las sesiones. Bueno, les pongo de nuevo este organizador gráfico que les he venido colocando para que sepan tomar notas, desaprendan cosas, porque dirán algunos teóricos de la enseñanza, hay que irnos actualizando, hay que desaprender. Ya tenemos cosas muy de nosotros que nos hacen justo, nos dan identidad y muchas cuestiones propias de nuestra forma de ver y pensar, pero hay unas tantas que tenemos que comenzar a desaprender, por ejemplo. Les decía a unos estudiantes en otra generación que hay personas que se quejan del nuevo modelo educativo porque crecieron con un modelo educativo pues un tanto más militarizado, que es hacer honores a la bandera, hacer filas y un montón de cosas que tienen que ver con una escuela un tanto prusiana, porque eso era el modelo educativo de hace unas décadas, que sirve, sí, a ciertas edades. El problema es que ya en edades ya un tanto más adultas comenzamos a tener cierta dificultad porque solamente sabemos seguir órdenes, pero no desarrollamos pensamientos como los que ya les señalé, solamente sabemos seguir órdenes. Ese tipo de educación sirve quizás en ciertas edades, a partir de que el cerebro ya comienza a independizarse en cierta manera, ya no es tan útil como creyéramos. Entonces, estos nuevos modelos educativos que están surgiendo, quizás no serán los perfectos, no serán los más perfectos, pero en algún punto comenzarán a hacer un tipo de cambio que se requiere sí o sí para comenzar a hacer que nuestro sistema educativo sea un poquito mejor. Entonces, aprender y desaprender es importante conforme a lo que vamos viviendo en el día a día. Bueno, tengo una pregunta y la pregunta dice, what is good light and we going to? ¿Qué es el good light y qué es el we going to? Les dejé ya videos, les dejé ya material. En teoría ya conocen qué es el good light y qué es el we going to. Le pregunto a su compañero Brandon y a su compañero Pedro. Pedro, what is good light and what is the we going to? Please. ¿Alguien de los dos gusta compartir alguna idea, la que ustedes gusten? No buscamos necesariamente que definan con precisión lo que se está preguntando, pero sí que por lo menos tengan ya una idea en la mente para que podamos arrancar de eso. Y si es que está un tanto precisa esa definición, pues mucho más fácil poder anclar el aprendizaje y los conocimientos en eso que estamos aportando. ¿Qué es el Good Light y qué es el We Going to, Pedro, Brandon? ¿Qué nos pueden compartir? Me gustaría es el Good Light y el We Going to, ¿qué será, Pedro? El We Going to, ¿qué sería para ti? Exacto, Pedro. Excellent, Pedro. That's very cool. Yeah. Thank you. Muchas gracias, Pedro. Dice su compañero Brandon. La primera frase es desear gracias, Brandon. La segunda frase es algo que está sucediendo. Perfecto, casi. Sí y no. Sucede que el Be Going To pareciera que es algo que ahorita está sucediendo en este momento porque guarda características del progresivo. Sin embargo, no lo utilizamos en sí para algo que está sucediendo en este momento, sino como ya señaló su compañero Pedro, que es para algo de un futuro. Pero hay una diferencia entre utilizar el be going to y utilizar el will.
aparte de saber utilizar el good like, ¿ok? Pero con eso podemos arrancar, ¿ok? Veamos entonces cómo funciona esto. Dice en nuestra siguiente slide que trabajaremos por primera cuenta con el Good Light y luego el Good Light 2. ¿Ustedes pensarán que es lo mismo? Sí y no. Hay una variación un tanto mínima de alguna manera, y lo señalo porque hay algunas tareas que llego a revisar y hay estudiantes que se les ocurre quitarle el to y hay estudiantes que se les ocurre poner el to. Ok, ¿cuándo ponemos to y cuándo quitamos el to? Hay una forma en específico para poder utilizar esto. Importante, de verdad, pongan atención, porque son estos detalles que van a hacer la diferencia al momento de responder. Y aquí quiero que pongan mucha atención porque les voy dando la pauta de cómo responder su actividad integradora número 5. La actividad integradora número 5 tiene un recuadro. Ese primer recuadro es la base de su tarea prácticamente. Y ese recuadro tiene tres secciones o tres columnas y tiene una serie de filas. Cada columna tiene un tiempo gramatical en específico. La primer columna tiene el Good Light To. Y si la columna tiene el Good Light To, quiere decir que toda la columna completamente se responde con Good Light To. No se vale iniciar con el God Light You, después eliminarlo. En toda se repite. Es decir, que terminarán diciendo I God Light You, I God Light You, I God Light You, I God Light You, obviamente agregando el resto de la oración o de la idea que quieren expresar. Toda la primer columna, ¿ok? Es importante porque a veces, por más que enfatizo en esto, aunque les digo toda la primer columna, lo que terminan haciendo es colocando primero el good lie en la primera fila, luego si quieren hasta la última, y en el resto ponen will, ponen be going to, ponen want. No se combina ningún tiempo gramatical más, solamente se hace uso del good lie to. ¿Y por qué? Pues porque la pregunta tiene good lie to. La pregunta dice, por ejemplo, what would you like to do next month? ¿Qué te gustaría hacer el próximo mes? Y luego dice, por ejemplo, what would you like to have next month? Parece que es lo mismo, sí, en esencia, pero veamos cómo se responde en cuanto al uso del to y sin el to después del like. Vuelvo a repetir, sujetos y verbos, antes de volvernos locos, antes de emocionarnos, de que nos ganen las ansias de querer responder, pensemos en quién o sobre quién queremos hablar y luego coloquémosle una acción. Pienso en mi mente, Pedro, correr. Pedro habla de un pronombre, o más bien dicho, puedo utilizar un pronombre en lugar de Pedro y su pronombre es he. Listo, ya sé de quién voy a hablar. ¿Qué acción le voy a atribuir? No sé, leer, correr, estudiar. Listo. Esto de Pedro, leer o el leer, esos son los dos primeros ingredientes para comenzar a estructurar. Y señalo esto para aquellos que tienen tanta pasión por utilizar el traductor o por utilizar las inteligencias artificiales, pueden ustedes solos estructurar y utilizar el traductor solamente para el vocabulario. No está penado, pero busquémosle un buen uso a ese traductor. Yo creo solito la estructura y el traductor me va a dar quizás el vocabulario. Bueno, tengo sujetos y tengo verbos. Esto lo tengo que meter en una receta. La receta es del Good Light You. ¿Qué necesito? Pues necesito al Good Light You entre el sujeto y la acción que le voy a atribuir a ese sujeto. Y entonces digo, I would like to read a book. Me gustaría leer un libro. I would like to listen to music. Me gustaría escuchar música. I would like to study English. Me gustaría estudiar inglés. I would like to visit my mother. Me gustaría visitar a mi mamá. I would like to travel. I would like to visit. I would like to read. Le pregunta a su compañero Pedro, Pedro, what would you like to do next month? Ayúdame, Pedro, por favor. Thank you, Pedro. Muchas gracias. Ahora, vamos a aclarar algo. Lo que hace Pedro está muy bien, de hecho no tengo queja con lo que hace Pedro, porque Pedro entiende y se da a entender de manera clara, que es el fin primario de la comunicación, entender y ser entendidos. Si yo logro eso, estoy del otro lado. Ya dirán algunos, ya lo demás es presunción.
Ahora, el detalle dentro lo que nos estaba apoyando Pedro es que nos desviamos del uso de la estructura gramatical. Recuerden que están siendo evaluados con estructuras gramaticales. No son reglas mías, son reglas de prepa en línea CEP, ¿ok? Entonces, si la pregunta tiene God likes you, la respuesta tiene que tener God likes you. Si la pregunta tiene God likes you, no puedo en la tarea agregar we going to. No puedo en la tarea agregar will. No puedo en la tarea agregar want to y ninguna otra estructura porque están siendo evaluados. Eso es importante para que puedan llegar a tener una muy buena calificación, una calificación alta. Entonces, ¿sobre qué respuesta nos tenemos que mantener? Pues sobre la misma estructura en la que estamos. Si la pregunta dice, What would you like to do next month? Ok, I would like to visit my mother. Me gustaría visitar a mi mamá. Ahora escuchen esto. ¿Y por qué? Pareciera que el be going to es lo mismo, pareciera que el will es lo mismo y pareciera que el would like to es lo mismo. No lo es, aunque ustedes no lo crean. Si alguien me pregunta, ¿qué te gustaría hacer el próximo mes? Eso está en mis anhelos. Es decir, algún día lo cumpliré. Pues me gustaría ser millonario. No tengo ni trabajo, no tengo ni dinero para invertir, no tengo nada como para que eso pudiera llegar a suceder. Está ahí en mis anhelos. Es importante que distingan esto para que vean cómo va corriendo las actividades. ¿Qué te gustaría hacer el próximo mes? Ay, no, pues a mí me gustaría estar, no sé, en París. Sé que no va a suceder, no tengo el dinero, no tengo esto. Se queda como en ese nivel de imaginación, ¿ok? Por eso es que se utiliza este God like you. Tienen una razón de ser del uso en cuanto a lo lingüístico. Le pregunta a su compañero Brandon, Brandon, what would you like to do next month? ¿Qué te gustaría hacer el próximo mes, Brandon? Ayúdanos con una respuesta. Ve la respuesta que está abajo, guíate con la estructura que está abajo, dale un verbo del que a ti te guste hacer uso y dale un complemento a esa idea. ¿Qué te gustaría? Y de esta manera, de la manera en la cual tú vas a compartir tu oración en el traductor, es la manera en la cual se responde a la actividad integradora número 5 en la primera columna, donde está el good like you. ¿Ok? Dice Brandon, I would like to listen to music. Eso es todo lo que hay que hacer. No hay nada más que hacer, sin preámbulos, sin conclusiones, directo a la respuesta, ¿ok? Y dice Brandon de nuevo, I would like to listen to music. Ok, ese God like you va a aparecer en toda la columna. Obviamente va a cambiar en cuanto al verbo y al complemento, pero la estructura es la misma a lo largo de toda la columna de su actividad integradora número 5. Por favor, tómalo en consideración. No va el will, no va el be going to en esa columna. Toda es con good like to, toda. Ahora, les decía yo cómo utilizar el good like con el to y cómo utilizar el good like sin el to. Vean la oración que está abajo. Y dice, I would like a new car. En el de arriba, el to lo utilizamos porque hay un verbo después del to. En el de abajo le quitamos el to porque no hay ningún verbo. Lo que hay es un objeto que me gustaría poseer. Y digo, por ejemplo, I would like a new car. Me gustaría un nuevo carro. La pregunta dice, What would you like to have next month? ¿Qué te gustaría tener el próximo mes? I would like a new cell phone. I would like a car. I would like a house. Algo me gustaría tener. ¿Puedo ponerle el verbo tener? Sí, también. Y puedo decir, I would like to have a new car. Pero si quiero omitirlo, dado que no voy a señalar ninguna acción y quiero irme directo al objeto que quiero poseer o que me gustaría poseer, le quito el to y digo, I would like a new car. I would like a new cell phone. I would like. Me voy directo a. ¿Ok? Le pregunta a su compañero Pedro. Pedro, what would you like to have next month? ¿Qué te gustaría tener el próximo mes? Me gustaría tener $1,000,000, $1,000,000, una casa, un carro, nuevos zapatos. ¿Qué te gustaría tener el próximo mes, Pedro? Año. Está muy bien, Pedro. I would like to have a new girlfriend. Perfecto, Pedro. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Solamente la colocamos después del like y colocamos lo que nos gustaría tener en algún punto, ¿ok? Brandon, what would you like to have next month? ¿Qué te gustaría tener el próximo mes, Brandon? Recuerda quitarle el to, el verbo, y vete directo al objeto y dices, I would like.
a car. I would like a cell phone. I would like a house. I would like, I don't know, a patty maybe. ¿Qué te gustaría tener, Brandon? Quítale el to y vete directo al objeto que te gustaría poseer. No sé, un nuevo suéter, un nuevo calzado, una nueva computadora. ¿Qué te gustaría tener? Y es importante que vean este uso del gustaría, porque como les vuelvo a señalar, es algo que se queda en la mente, que es más un anhelo. Y dice Brandon, I would like, casi Brandon. Te recuerdo que si quieres ponerle el have, porque es un verbo, le pones el to. Si quieres irte directo al objeto, quítale el to y quítale el have. Y el objeto es a computer. Y entonces la respuesta dice, I would like a computer. Me gustaría una computadora. Podría decir, me gustaría tener una nueva computadora. Los dos son válidos. A lo que voy con esto es saber cuándo quitarle el to y saber cuándo ponerle el to. Entonces nada más corrige eso, Brandon. Quítale el have y déjale el resto. Y dices, I would like a computer. Me gustaría una computadora. Justo así, Brandon, eso es todo lo que hay que hacer. Si tú deseas colocarle un verbo entre una computadora y like, que en este caso sería have, necesitas ponerle el to, porque hay un verbo, hay una acción, ¿ok? I would like to have a computer. ¿Listos? Perfecto. A ver, nos movemos y esto es importante dado que he visto que hay personas que envían sus tareas siguiendo con lo que aprendieron en el presente simple. Crean negaciones utilizando el do not y el doesn't y lo combinan con el verbo to be. Hubo una tarea que decía I do not wear, por ejemplo. No se combinan, el wear va con el not, el was va con el not, pero no hace uso del do not, no hace uso del does not, no hace uso de ninguno de esos auxiliares porque son auxiliares de tiempos gramaticales en específico. Para negar las ideas que me acabaron de ustedes de compartir, lo único que hay que hacer es agregarle not. ¿Dónde le voy a agregar not? Después del auxiliar, que en este caso es el will. Y digo, I would not like to read a book. I would not like to listen to music. I would not like. ¿Puedo hacer una contracción y decir wouldn't? Sí, también puedes. No hay ningún problema. Yo simplemente recalco que si están en un nivel básico de inglés, se aprendan las estructuras completas, no hagan tantas contracciones desde el inglés básico. Cuando ya avancen pueden hacer todas las que ustedes quieran y manden. Y entonces, ¿qué agrego? Agrego el not. Bueno, me voy a mover un poquito más rápido porque son varias columnas que hay que llenar de esa actividad. Actividad integradora número 5, primer columna de ese recuadro. Toda la columna se responde con good like porque good like está en la pregunta, ¿ok? Ahora, si quiero hacer preguntas con el good like, es simple y sencillamente lo muevo, lo pongo al principio y digo, would you like to listen to music? Would he like to study English? Ahora, algo importante, no le agrego S a like, no le agrego ing, no le hago nada. Así como está el like, así se queda. Eso de agregar S o de agregar ES o IES, eso es del presente simple. Aquí no existe, no tiene nada que ver con este punto gramatical. La pregunta puede decir como, Would you like to visit your mother? ¿Te gustaría visitar a tu mamá? Will he like to study English? ¿Le gustaría a él estudiar inglés? Es la forma de hacer preguntas. Bueno, nos movemos rápidamente y vamos ahora con la actividad integral, perdón, con la columna número. Ahorita regreso a esto porque me, se nos va a ir el tiempo. A ver, el primer recuadro de la actividad integradora número 5 tiene 3 columnas en cuanto a las estructuras. Ya de ahí tiene varias filas. La primera columna, como ya lo dije, would like to. Toda la columna. La segunda columna tiene ing y ese es el progresivo. Y me dirán, ¿se responde con be going to? No, se responde con el presente progresivo. El presente progresivo también sirve para señalar futuros. La única diferencia es que le voy a tener que agregar alguna palabra que me indique la temporalidad de esa acción. Por ejemplo, si yo digo I am playing football soccer, digo estoy jugando fútbol. Ahora, si le agrego tomorrow, ya digo en cuanto a la traducción, voy a jugar fútbol mañana. I am playing football tomorrow. Y ahí estoy diciendo, voy a jugar fútbol mañana. No digo estoy jugando. Es un tipo de futuro que después habrán de aprender bastante. Espero que lleguen a aprender de una mejor manera, pero
en su actividad integradora número 5 aparece en la segunda columna. ¿Y cómo aparece? Aparece con planning. Y dice, what are you planning to do next month? ¿Qué estás planeando hacer el próximo mes? ¿Cómo se responde? Con la misma idea. No pongo el will, no pongo be going to, no pongo would like to. Se responde con planning. Y digo lo siguiente. What are you planning to do next month? I am planning to read. I am planning to listen. I am planning to study. I am planning to travel. I am planning to talk. I am planning to look. I am planning to visit. I am planning to go. Toda la segunda columna de su recuadro de la actividad integradora 5, toda se responde con planning to, no con will, no con be going to, no con ninguno. ¿Por qué? La pregunta lo dice. ¿Qué estás planeando hacer? Ah, me gustaría viajar. No tiene concordancia gramatical. ¿Qué estás planeando hacer? Voy a ir a jugar. No tiene concordancia gramatical. ¿Qué estás planeando hacer? Jugaré. No tiene concordancia gramatical. ¿Qué estás planeando hacer? Estoy planeando jugar fútbol. Ahora vean la diferencia. ¿Qué te gustaría hacer el próximo mes? Está en mis anhelos. Me gustaría leer un libro, pero sé que, pues la verdad, no tengo los ánimos, no tengo libros, está ahí en mis anhelos. ¿Qué estás planeando hacer el próximo mes? Estoy planeando leer un libro. ¿Qué quiere decir? Que ya comencé a cotizar, ya ahorré para comprarme mi libro, no sé, ya tengo una planificación. No solamente está en mis anhelos como con el Good Life, sino ya comienzo a bajarlo para que se haga realidad. Y le pregunto entonces a Pedro, Pedro, what are you planning to do next month? Solamente recuerda que en la anterior me dijiste que te gustaría tener una nueva novia y dijimos, I would like to have a new girlfriend. Ok, ahora, ¿qué estás planeando hacer el próximo mes? Ese anhelo, bájalo. Excellent, thank you, Pedro. ¿Qué nos dice su compañero Pedro? Ya no está en sus anhelos, sino ya lo está llevando a que se haga realidad. Es decir, ya vio dónde va a ir al cine, ya vio la película, ya trajo su presupuesto, ya sabe a quién va a invitar. Es decir, ya lo está bajando a que se haga una realidad. Todavía no es un hecho porque aún lo está planeando, pero ya tiene grandes posibilidades de que eso se lleve a cabo. Brandon, what are you planning to do next month? Espero tu respuesta en el chat. Dice Brandon, I am planning to watch movies. De nuevo, no es un anhelo ya, ya comienzo a bajarlo a la realidad, ya tiene grandes posibilidades de que se efectúe, pero aún no es una realidad, ¿ok? Este es el planning to y con este se responde toda la columna de ese recuadro donde aparece planning to, que es la segunda columna. De nuevo, primera columna, todo en Good Light 2. Segunda columna, todo con Planning 2. Y vean lo que sigue, esto importante. La primera tiene Good Light 2. La segunda tiene Planning 2. Y la tercera también va a tener un 2. Ahorita nos metemos a esa. Pero bueno, volviendo a en la que estamos. I am planning to visit my mother. Estoy planeando visitar a mi mamá. Ahora, si queremos crear negaciones con esto, de nuevo, el do not, el doesn't y cualquier otra forma de negar son propias de cada una de las estructuras gramaticales que estamos aprendiendo. De esta, con el planning to, lo único que se va a hacer es agregarle el not. Recuerden, si es que ya vieron este patrón a seguir, el not va agregado en prácticamente la mayoría de las estructuras gramaticales en cuanto a la negación, pero va agregado junto a la palabra que me indica o que marca el tiempo gramatical. En este caso es el to be. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Y digo, I am not planning to read a book. No estoy planeando leer un libro. I am not planning to study. I am not planning to look at. I am not planning to visit. Nosotros en español diríamos yo no estoy. Ellos en inglés dicen yo estoy no. Importante que vean la diferencia en esto. Yo estoy no, así lo dicen en inglés. Nosotros decimos yo no estoy. ¿Ok? Muy bien, nos movemos. ¿Cómo hacemos preguntas con eso? O si utilizamos el verbo to be al principio. ¿Y qué hago? Pues lo pongo al inicio y digo, am I planning to read? Are you planning to read? Is he planning to read? Is she planning to read? Are we planning to read? Are you planning to read? Are they planning to read?
formas de hacer preguntas con esta estructura. Vuelvo a repetir. Segunda columna, desadecuado de la actividad integradora 5, toda se responde con planning to. Y vuelvo a decir, si digo que es toda, es toda. No importa que estén repitiendo I am planning to, I am planning to, I am planning to. ¿Por qué no importa? Pues porque son nuevas secciones dentro de esas respuestas, en lo económico, en lo social o en lo personal, me parece que dice. Entonces, a lo largo de toda la columna número 2 va a aparecer el planning. Muy bien, movámonos a la columna número 3. Y para la columna número 3 tenemos al be going to. Be going to es este bendito tiempo gramatical que ya señalamos al inicio, en el cual nuestro compañero Pedro ya nos dio la respuesta, nos dice que el be going to es para los planes. Ahora, ¿cómo lo vamos a utilizar? O es para las cuestiones a futuro más bien. Pero ¿cómo lo vamos a utilizar? Algo importante. Siempre que les señalo que tienes que utilizar el be going to, piensan que el be tiene que estar así como aparece dentro del título. No, el be se va a conjugar. El be es prácticamente de los pocos verbos, si no es que el único verbo en inglés que se conjuga, seguido quizás del has o el have más bien, pero tiene una mínima variación. En cambio, el be sí tiene diferentes formas, sobre todo en presente. Tiene am, tiene is y tiene are. Ahí se transforma, dependiendo del sujeto. Ok, be going to. Vean la pregunta. La pregunta se parece mucho a la primera que les di, pero no es el mismo tiempo gramatical. Se parece a la segunda, pero no es el mismo tiempo gramatical. Se parecería un tanto al will, sí y no, aunque no lo tenemos aquí. Pero bueno, dice la pregunta. What are you going to do next month? ¿Qué vas a hacer el próximo mes? Y ahora escuchen. ¿Qué te gustaría hacer el próximo mes? Se quedó en tus anhelos. Está en tus anhelos en algo que probablemente no suceda si no te activas. ¿Qué estás planeando hacer el próximo mes? Quiere decir que te estás activando ya para que eso se lleve a cabo. ¿Qué vas a hacer el próximo mes? Quiere decir que eso ya es prácticamente un hecho que se va a llevar a cabo, salvo que algo suceda en el camino. Y entonces la pregunta dice, what are you going to do next month? ¿Cómo respondo a esto? De nuevo, necesitamos los ingredientes necesarios o específicos para esta estructura. Y es el be going to. El be se va a conjugar. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. Yo soy, tú eres, él es, ella es, eso es, nosotros somos, ustedes son, ellos son. Pero no tiene esa traducción de ser, tiene la otra. Recuerden que el be es el ser o estar. Y entonces decimos, yo estoy, tú estás, él está, ella está, eso está, nosotros estamos, ustedes están, ellos están. Ahora, dirán ustedes, entonces, ¿por qué vamos a jugar o vamos a correr? Esa es la traducción que tenemos que darle al español, porque si lo traducimos literalmente, ahí digo, yo estoy yendo a leer, yo estoy yendo a estudiar, yo estoy yendo a trabajar, yo estoy yendo a visitar. Esa traducción no nos sirve, no va dentro de lo que nosotros tenemos en inglés. Entonces, lo apropiado es, yo voy a leer, yo voy a estudiar, yo voy a visitar, yo voy. Esa es la traducción. Y entonces digo, I am going to visit my mother. Brandon, what are you going to do next month? Cuéntanos. Ya trabajamos con el good like, ya trabajamos con el planning to, ahora es tiempo de trabajar con el going to. Y dice la pregunta, what are you going to do next month? ¿Qué vas a hacer el próximo mes? No que te gustaría, no que estás planeando, sino que vas a hacer que mientras la planeación anda ahí en un 50% de posibilidades de que se lleve a cabo, porque aún no es una realidad, ya el going to es prácticamente un hecho, salvo que algo pase extraordinario y esa acción se va a omitir. Y dice su compañero Brandon, I am going to do my homework. Yo voy a hacer mi tarea. Pedro, what are you going to do next month? Please, Pedro, help me with this. Thank you, Pedro. Thank you. Muchas gracias, Pedro. Muy bien, ese es el going to. Ahora algo importante. Vean esto, hagan este trabajo mental para que su mente, valga la redundancia, para que su cerebro registre esta información. Yo le decía a unos estudiantes cuando estuve trabajando en primaria hace un buen tiempo, que trabajaba a la par de la universidad, y les decía yo que para poder arraigar la información hay que registrarla. ¿Y cómo la registramos?
¿Qué hacen las cajas registradoras? ¿Qué hacen los contadores? ¿Qué hacen todo ese tipo de personas que llevan cierta contabilidad? Pues registran cosas. Y mientras las van registrando de esa manera, pues nuestro cerebro las va asimilando. ¿Qué necesitamos? Necesitamos escribir. Entonces, necesitamos repensar en lo que ya hicimos para verle esta diferencia o estas similitudes. Pensemos en las tres estructuras gramaticales que acabamos de ver. Y si me pregunta, la primera decía, What would you like to do next month? Digo, por ejemplo, I would like to study English. Ok, ¿qué te gustaría hacer el próximo mes? Me gustaría estudiar inglés. Me gustaría, es decir, no tengo el dinero, no tengo el tiempo, está ahí en mis anhelos, algún día lo haré. Segunda, what are you planning to do next month? Ok, I am planning to study English. Estoy planeando estudiar inglés. Ya no está solo en mis anhelos, ya comencé a bajarlo a cierta realidad, ya me activé para que esto se lleve a cabo y no solamente esté sentado esperando de que suceda, ya me activé. La tercera dice, What are you going to do next month? ¿Qué vas a hacer el próximo mes? Y ahora ya no están mis anhelos, ya no están mis planeaciones o mi planificación, ya va a ser un hecho. Y entonces digo, I am going to study English. Y entonces digo, I would like to study English. Me gustaría estudiar inglés. I am planning to study English. Estoy planeando estudiar inglés. I am going to study English. Voy a estudiar inglés. Desde el good like lo llevé hasta prácticamente un hecho. Me dicen algunos. O sea, ¿qué quiere decir? Que la misma oración la vamos a poner en todos los tiempos gramaticales que aparecen en el recuadro. No, solamente le estoy dando a entender que ustedes justo comprendan por qué existen estos tiempos gramaticales y por qué al momento de que yo me exprese, de pronto cuando tengo fallos en el español, comienzo a tener ciertas dificultades de comunicación. ¿Por qué? Pues porque los tiempos gramaticales que utilizan, las estructuras lingüísticas que utilizan, no son las apropiadas. Piensas que la misma carga semántica aparece en cada una de ellas, pero no es así, ¿ok? Hay que saber diferenciar esto. Si alguien me dice, ¿qué te gustaría hacer el próximo mes? Y dices, voy a jugar fútbol, no tiene que ver con el gustaría, porque eso ya es un hecho. Si alguien te dice, ¿qué te gustaría hacer el próximo mes? Ah, pues estoy planeando jugar fútbol. No tiene que ver con el gustaría, porque ya lo bajaste a una planificación. ¿Qué te gustaría hacer el próximo mes? Me gustaría estudiar inglés. Ahora sí, corresponde en cuanto a lo que me pidieron y en cuanto a lo que estoy respondiendo. Si alguien me dice, ¿qué vas a hacer el próximo mes? Y dices, ah, pues me gustaría jugar fútbol. No tiene nada que ver con esa pregunta. ¿Por qué? Porque lo que pide la pregunta es que señales algo que ya va a ser un hecho prácticamente, ¿ok? Y entonces, ¿cómo podría responder si es que no tengo nada claro para hacer el próximo mes? Pues eso, decir eso. No tengo nada que hacer el próximo mes. No voy a hacer nada el próximo mes. No tengo planificado nada para el próximo mes. Pero no me invento otro tipo de estructura como me gustaría jugar fútbol porque no tiene que ver, ¿ok? Tenemos que guardar estas concordancias gramaticales que no solamente les van a ayudar para el inglés, sino les van a ayudar para prácticamente todas sus tareas. ¿Listo? Como niego con el be going to, niego de la misma manera que estaba en el anterior, el verbo to be es el que va a cargar a la negación. I am not, you are not, he is not, she is not, we are not, you are not, they are not going to read, you are not going to read, she is not going to read. ¿Puedo hacer contracciones? Sí. You aren't, he isn't, we aren't, and so on. ¿Ok? Y entonces digo, I am not going to visit my mother. No voy a visitar a mi mamá. ¿Qué sucede con las preguntas? Ok, voy a utilizar este tipo de preguntas que tienen que ver con las de sí y no. Solamente vuelvo al verbo to be al principio. Am I going to? Are you going to? Is he going to? Are you going to? Are they going to? Are you going to visit your mother? ¿Vas a visitar a tu mamá? Formas de hacer preguntas, ¿ok? Ahora, de estas benditas formas de hacer preguntas con las WH, que son las que yo veo que ya varios están haciendo las preguntas pues de una manera un tanto adecuada. La situación es que les sigue fallando ciertas palabras. Recuerden que cuando hacen preguntas de las WH no necesitan mover al verbo to be. El verbo to be o los auxiliares se quedan en la posición que tienen que estar. Si ya aprendieron a hacer preguntas de sí y de no, en ese mismo orden se queda la pregunta, solamente van a agregar una WH. No tienen que decir what you are. La pregunta es what are you. No tienen que decir who you are. La pregunta o en pregunta es who are you going.
no muevo nada, así como aprendí a hacer las de sí y no, así prácticamente dejo la base y solamente le agrego las WH. Ahora, para todo esto de lo que acabamos de aprender, para todo, no necesitan verbos conjugados o no necesitan verbos en ninguna versión. Lo único que necesitan es verbos en forma simple después del to. Y entonces digo, I would like to open. Y entonces digo, I am planning to open. Y entonces digo, I am going to open. Utilicé los verbos que están en infinitive. No le pongo nada a los verbos del to, después del to, no le pongo s y s, no pongo nada. Solo y únicamente los agrego. ¿Ok? Perfecto. No importa si son verbos irregulares, de igual manera solamente toman los verbos que están en la sección de infinitive. Perfecto. ¿Dudas o preguntas, Pedro? Brandon, ¿alguna duda, alguna pregunta de lo que acabamos de ver? Muchas gracias, Pedro. Brandon, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, asesor, gracias. De nada, Brandon. Bueno, entonces, a ver, vamos ya más específicamente a su actividad integradora para que sepan cómo responder el resto de esa bendita actividad integradora, que es un poquito, pues no sé si difícil en sí, que les decía a algunos estudiantes. Bueno, entiendo yo que a algunos se les hará un tanto difícil dado que están aprendiendo inglés quizás por primera vez o cosas así. La situación es que van a encontrar ustedes todo lo que necesitan si leen las instrucciones de manera clara, sin tanto, les decía yo a uno de sus compañeros, que entiendo yo que tiene muchas responsabilidades, todos las tenemos bastantes cosas que hacer, que la casa, que los hijos, que el trabajo y otras tantas actividades. La situación es que lo único que se requiere o lo que se requiere es organización de tiempo para que puedan hacer todas las actividades. Ustedes decidieron entrar de manera voluntaria, continuar con sus estudios de media superior, por ende agregar una responsabilidad más a sus actividades. Si de por sí ya tenían o estaban saturados de actividades, le agregaron una cuestión académica que por sí misma es pesada, estudiar es pesado prácticamente. Les decía yo a sus compañeros en otro módulo, en otra generación, si ustedes desean estudiar una carrera, estudiar para ser profesionistas y no les gusta estudiar y no les gusta leer, pues no es algo que entonces vaya con ustedes, porque pues para ser profesionistas, y no es porque me esté yo alabando ni nada de eso, simplemente les estoy haciendo saber la situación, si no te gusta leer, si no te gusta escribir, si no te gusta estudiar, ser profesionista no entra dentro de tu forma de conducirte. ¿Por qué? Porque es lo que se requiere para poder llegar a ser profesionista. ¿A qué voy con esto? Que si ustedes se les hace difícil estudiar y dicen, no, ya no quiero estudiar, entonces, si es que llegan a migrar a la educación superior, tengan en claro que van a seguir estudiando mientras continúen ejerciendo su carrera. Es decir, no van a dejar de estudiar hasta el día que digan, hasta aquí llego, ¿ok? Tómenlo mucho en cuenta porque créanme, eso les va a ayudar a tener un panorama de muchas cosas que van a terminar haciendo. Bueno, acabo de abrir su actividad, estaba yo abriendo la actividad. La actividad integradora, les vuelvo a repetir, tiene cuatro columnas. La primera columna tiene las áreas en las cuales ustedes van a dar respuestas, una área personal, emocional, profesional y económica. Después en la segunda columna tienen en cuanto ya a lo estructural, tienen el good life. Y la pregunta dice, what would you like to improve in your life? ¿Qué te gustaría mejorar en tu vida? En lo personal, en lo emocional, en lo profesional y en lo económico. Toda la columna que tiene good life se responde con good like. Después sigue una columna que tiene planning to y dice, what are you planning to do next year? ¿Qué estás planeando hacer el próximo año? Ok, en lo personal, en lo emocional, en lo profesional y en lo económico. Toda la columna que tiene planning to se responde con planning to. Última columna tiene be going to y la pregunta dice, what are you going to achieve in 2 years? ¿Qué vas a lograr en 2 años? En lo personal, en lo emocional, en lo profesional, en lo económico. Toda la columna se responde con going to, pero obvio con el be going to, el be conjugado. I am going to study, I am going to learn, I am going to do something. ¿Ok? Tómenlo mucho en cuenta. Después, en el segundo apartado, les dice que por favor escriban un párrafo de 5 a 8 líneas describiendo cómo serán, no cómo serían, no cómo van a ser, no cómo están planeando hacer, cómo serán en 5 años. Y en la indicación tiene el will.
Quiere decir que con el will se responde la segunda sección. ¿Cómo serán en 5 años? Ah, pues yo seré más alto, seré más gordito, seré más chaparrito, seré millonario, viviré en Estados Unidos, viviré en, no sé, en algún punto. ¿Cómo será su vida en 5 años? Y por último, en el apartado 3 les pide que por favor lean las respuestas a las preguntas que pegaron o que colocaron más bien en la actividad uno. Es decir, ¿qué te gusta? Perdón. ¿Qué te gustaría mejorar en tu vida? Así pregunta y respuesta, pregunta y respuesta, pregunta y respuesta es lo que van a grabar. No se preocupen por el tiempo, no hay problema con el tiempo mientras no me manden audios de 5 o 10 minutos. El tiempo por ahora no es tan relevante en cuanto a que no se pasen de 4 o 5 minutos, no hay problema por ello. ¿Listos? Eso es lo que tienen que hacer en su actividad integradora número 3. El viernes hablamos de la actividad integradora número 4 y para ir concluyendo, solamente señalarles que recuerden que tienen extensiones de tiempo, pero estas extensiones de tiempo solo existen en estas primeras semanas de trabajo. Para la última semana de trabajo no hay extensiones de tiempo. Ahí cuando trabajemos con el proyecto integrador no hay extensiones de tiempo por el mismo tiempo que ya está, lo tenemos encima. Pero todavía para esta última semana hay una extensión de tiempo que sería máximo el miércoles de la siguiente semana. Si ustedes saben que no pudieron entregar la tarea por X razón, no me escriban para pedirme permiso de enviar la tarea. Hagan la tarea, terminen la tarea y manden un mensaje diciéndome que por favor les aperture la plataforma, se justifican de por qué no enviaron la tarea, yo leo, voy a la plataforma, la aperturo y ustedes envían su tarea. No me escriban para pedirme autorización de si me entregan la tarea o no y cuánto tiempo les doy. Tienen máximo 72 horas después del cierre de la plataforma de cada semana, máximo hasta el miércoles, para pedir esta extensión de tiempo. Háganla previamente y solamente escríbanme para pedirme que por favor se aperture y justifíquense obviamente. La segunda tiene que ver con los foros de aprendizaje. Necesitamos la participación en estos foros de aprendizaje, por favor. Es su participación como si fuera la presencialidad, donde el docente les pide que pues participen. Es la forma de hacerse presentes. No es nada más llegar, como les digo, y tocar y decir buenos días a todos y me voy. No es una participación eso, que he visto que algunas personas hacen. Eso no es una participación, ¿ok? Entonces, traten de participar en esos espacios para que ustedes puedan ir cementando ciertas cosas del aprendizaje. Bueno, entonces, pues por mi parte es todo. El día viernes trabajamos con la actividad integradora número 6 para ya irnos enfilando a la última semana de trabajo y ya prácticamente ustedes sabrán de saber, pues que también van en el módulo completamente. ¿Sale? Pues listos, les agradezco mucho Brandon y Pedro que siempre están puntuales en estas sesiones y nos estamos viendo el día viernes. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye bye.